Bueno, mientras Elina y Carla están preparando sus tecnologías por aquí, vamos a presentarlas, ¿sí? Nos van a presentar justamente las características de lo que es el Plan Roble, pero ya en el aula directamente, ¿no? En acción, en implementaciones didácticas, ¿sí? La ponencia se llama El Plan Roble en acción. Carla Damisa es profesora de matemática, es maestrando en didáctica de la educación superior por CLAE, tiene diplomas en evaluación de aprendizaje, y Elina es profesora de historia, para quienes no la conocen, doctoranda en educación por la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina. En ambos casos se trata de referentes del Plan Roble de matemática y ciencias sociales respectivamente. Adelante. Bueno, ¿qué se llama? Hola, ¿sí me oyen? Va, sí. Acá, ahí va, ahí me oyen. Está. Bueno, vamos a tener que hacer como un stand-up porque esto va a ser 10 minutos cada una, tenemos que hablar, así que imagínense, vamos a hacer un poco rápido. Bueno, entre acercarme y el tiempo va a ser... Bien, yo primero quiero expresar que estoy muy contenta de estar acá festejando 60 años del Colegio Latinoamericano. Realmente estoy muy contenta, ya festejé los 50 y espero seguir festejando mucho más. Por el colegio y por mí también, ¿no? Así que, bien. Y quería decir, para introducir, me parecía que era bueno recordar a Juan Carlos Carrasco. No voy a hablar de la libertad de los hombres libres, voy a contar una pequeña anécdota de Juan Carlos y creo que va a ser como un homenaje, porque habla de la personalidad de Juan Carlos también y de cosas que vamos a hablar nosotros. Cuando yo hace casi 20 años que trabajo en el Colegio Latinoamericano, entré a los 10 años, ¿no? Digo, porque para que no hagan cálculos de edad. Bueno, y cuando entré, Juan Carlos, tuve la suerte de conocer a Juan Carlos personalmente. Y él estaba, ya estaba, digamos, como director general estaba, pero como en esa cuestión de yéndose del colegio, ¿no? Con esas cuestiones de las vicisitudes, se iba, ¿no? Pero él estaba inquieto igual, y a mí me parece que uno de los mejores homenajes para Juan Carlos fue el Plan Roble, porque él en ese momento estaba inquieto de cómo hacer cambios en el colegio. O sea, él estaba diciendo, yo tuve un proyecto en este colegio, ¿verdad?, en los 60, pero ahora hay cosas que tenemos que revisar. Y cuando él decía, tenemos que revisar, estaba hablando de sí mismo. O sea, eso me parece también fantástico, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, tengo tal idea y después no hay quien la mueva esas ideas. Bien. Y Juan Carlos entonces dijo, bueno, quiero hacer cambios, yo he tenido miradas que me parece que hay que revisar. Y decidió, no era Plan Roble ni nada, hacía unas pequeñas reuniones los sábados que nos reuníamos, los que saben, él tenía una oficina en una escalerita para abajo, una cuestión chiquitita que hay en el colegio, y ahí nos reuníamos con Juan Carlos y hablábamos. Y la verdad que yo, que era muy joven, para mí fue una gran oportunidad hacer ese intercambio. Y en un momento, y acá venía la anécdota, él me da una fotocopia que hasta el día de hoy la atesoro, igual ese material circula en la web, hoy en ese momento no circulaba, que era sobre lectura y escritura en la universidad. Estoy hablando hace 20 años atrás. Una investigación que se estaba haciendo en ese momento en la Facultad de Humanidades. No, y a mí me parece muy interesante porque él también en eso fue un pionero. O sea, a mí ahí fue que me vino la inquietud sobre, yo en ese momento enseñaba historia en el colegio, bueno, también hay que enseñar a leer y escribir en historia, ¿no? Y esto es alguna de las cosas que hoy hacemos con el Plan Roble y que Carla especialmente va a hablar de eso. Entonces, hice esa sesión en mí fue Juan Carlos justamente el que me acercó ese material y puso en juego ese tema. Así que un pionero como siempre. Así que esta ponencia también es un homenaje a su persona y un recuerdo con un gran cariño. Y felicitarlo por todo esto que ha hecho. Bien, nosotros vamos a hablar en el apretado tiempo que tenemos del Plan Roble en acción, y obviamente que vamos a hacer como pantallazos.
también me parece que nosotros con Carla decidimos compartir nuestro espacio porque también esto habla de cómo se trabaja en el Plan Roble. El Plan Roble es pensar en colectivo. Ninguna transformación educativa se hace en solitario. Se hace siempre en grupo y en colectivo. No se puede hacer ninguna transformación educativa de alguien hablando, y de esto va a hablar mi ponencia, unos diciendo las ideas y otros haciéndolas. Eso es un error. Y creo que muchos fracasos que tenemos en la educación tienen que ver con eso, con unos que piensan y otros que hacen. Y ahí hay un problema. Y yo voy a hablar de eso y de cómo trabajamos en el Plan Roble, y Carla también va a dar un ejemplo en esa misma perspectiva. Entonces, para empezar, la idea es que el Plan Roble, sobre todo para nosotros, es un espacio de producción de saber. Un espacio de producción de saber sobre la enseñanza, o en realidad sobre las prácticas de enseñanza, porque no existe la enseñanza, existen las prácticas de enseñanza, y sobre los aprendizajes. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las cuestiones que para nosotros es fundamental en el Plan Roble y que Gustavo retomaba en ese esquema, tiene que ver con el trabajo docente sobre todo. O sea, obviamente que el objetivo central del Plan Roble es el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Es una interrogación básica que el que enseña se hace, porque la enseñanza siempre tiene que ver con el otro, e interrogarse sobre el otro. Pero obviamente que no vamos a conmover ningún aprendizaje de los alumnos, ni va a haber cambio, si no hay un cambio en nosotros, en los que enseñamos. Entonces, justamente, una de las preocupaciones fundamentales en el Plan Roble ha sido los espacios de formación de los docentes. Para decirles a los docentes o para decirnos que tenemos que cambiar y que tenemos que pensar, ya sea en enseñanza por competencias, en preocuparnos por los aprendizajes, etcétera, etcétera, hay que empezar justamente a sistematizar esos espacios de formación. Y desde esta perspectiva, yo voy a hablar de eso, nosotros vemos a la enseñanza más que como una técnica, como una práctica que tiene sentido para quien la hace. En la jerga pedagógica, generalmente, y bueno, desde la perspectiva de la didáctica, se ve la enseñanza como, a veces, algunas perspectivas, a la enseñanza como una técnica que se aplica, todos entendemos creo el concepto de técnica, que se aplica, ¿no? Y en realidad hay otras perspectivas que me parecen más enriquecedoras, además, que ven a la enseñanza como una práctica que tiene sentido para quien la hace. Y acá hay un problema fundamental. ¿Qué lugar ocupa el enseñante, el que hace la práctica, el que hace esa práctica, en la producción de saber sobre esa práctica? A mí me parece que ahí hay un problema y hay un ruido que tenemos. ¿Por qué? Porque en la enseñanza tenemos una situación paradojal, en la pedagogía, en el campo educativo, perdón, en el campo educativo tenemos una situación paradojal. ¿Cuál es esa situación paradojal? Que hay un campo teórico que produce saber y hay otros que practican ese saber. Aquello que decimos, bueno, yo aplico la teoría en mi clase, ¿no? Y esto es un problema porque la subjetividad docente entonces es como que nace escindida de un saber teórico, ¿no? Es como que unos producen un saber teórico y nosotros vamos a la clase, bajamos y aplicamos eso. Y bueno, y de esta manera el problema que tiene eso es que los enseñantes, que son los sujetos de esta acción de enseñar, aparecen invisibilizados en relación al saber teórico o al saber sobre lo que hacen, ¿no? Sobre la enseñanza. ¿Bien? También podríamos decir que la organización del sistema educativo, cómo está organizado nuestro sistema educativo, cómo está organizadas las demandas jerárquicas, el docente muchas veces queda alienado en un lenguaje retórico y ritual, ¿no? Lo que llamamos modas pedagógicas. Hoy son las competencias, digo por las competencias porque nosotros traemos esto. Competencia, antes era la pedagogía por objetivos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Los docentes nos bajan las cuestiones, ¿verdad? Y bueno, ahora planificamos así, por objetivos. Bien, y entonces es como que no hay una apropiación adecuada de ese saber. Ahí hay una pérdida de autonomía docente. Cuando se habla de la autonomía docente, hay una pérdida porque los docentes no se los prepara adecuadamente, que era un poco lo que también hablaba Gustavo, no se los prepara adecuadamente
para entender o para tratar de interpretar qué quiere decir eso, y quedan en la mera copia de cuestiones, digamos que, o sea, a ver, aquello de que se dice una cosa y se hace otra. Obviamente que se va a decir una cosa y se va a hacer otra, si esas cuestiones que queremos cambiar no son suficientemente internalizadas por los docentes y también comprendidas e interpretadas. Bien. Por lo tanto, yo, como dijo Alicia, yo también traje un autor que, a ver si, una cita de Antonio Noboa, que es un autor que me gusta mucho, que Antonio Noboa dice: se ha contribuido a desvalorizar los saberes experienciales y las prácticas de los profesores. La lógica de la racionalidad técnica se opone siempre al desenvolvimiento de la práctica reflexiva. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con una idea de que, y es lo que nosotros queríamos traer acá como una especie de ejemplo de transformación o de cambio de cómo se debe o cómo sería una propuesta para trabajar en otro sentido, con la idea de que deben ser los propios docentes los que empiecen a producir saber sobre lo que hacen. ¿Bien? Es esa la idea. La producción de saber sobre esa enseñanza, el sentido que tiene esa enseñanza, bien, 2 minutos, ya cierro, y acá tendríamos que aclarar también esto. Ahí dice: el análisis sobre la enseñanza realizado por sus protagonistas debe ser una tarea rigurosa, mediada por otros y configurada como una actividad formativa. Bien, ¿cómo es esa producción de saber sobre la enseñanza? No es contar lo que yo hago en la clase, porque entonces quedamos en esa cuestión de cada uno cuenta. No, justamente parte de la formación, formarse quiere decir transformarse. La formación docente tiene que ser una transformación sobre sí mismo que hacen los sujetos. El análisis sobre la práctica implica una producción de saber que se hace analizando e interpretando, y ahí dice en relación a otros. Y no quiere decir solo en colectivo, quiere decir mediado con autores, mediado con marcos teóricos, ¿verdad? Bien, pero es necesario que el que hace interprete. Eso es fundamental. Voy a poner un breve ejemplo porque tengo 2 minutos nada más y no me va a dar tiempo para la otra diapositiva. Ahí yo traje una cita también de Cifalí que dice: construir conocimientos a partir de situaciones singulares en las cuales uno está implicado, ¿no? Y ahí hay otro concepto de implicación que bueno, que es bastante largo, no me voy a detener en eso. Pero es fundamental en esta perspectiva tener claro que si queremos transformar nuestras prácticas de enseñanza, es fundamental el trabajo de interpretación y de análisis. Y el trabajo, además, reconociendo que lo que hacemos está bien, pero también hay cosas que cambiar, ¿no? O sea, es muy difícil, a ver si lo digo así sencillo, es muy difícil cambiar al otro diciéndole: no, esto está mal, no. Tiene que ser uno mismo el que se dé cuenta de cuáles son mis faltas, cuáles son las formas, y eso se hace, como digo, con un trabajo sobre sí mismo, porque eso implica una transformación sobre sí mismo, pero también implica un trabajo con otros. ¿Bien? Y para redondear, ¿me pongo la otra? Bien, sí. Nosotros pensamos, se habló mucho de las competencias con los alumnos. Nosotros pensamos que también el Plan Roble debería desarrollar, antes que nada, también competencias en relación a los docentes. Entonces ahí nosotros pusimos una serie de competencias que nos parecen que, digamos, son más amplias que muchas veces lo que se piensa, ¿no? Vieron que la primera competencia dice organizar y desarrollar situaciones de aprendizaje, ¿ok? Bien, generalmente se piensa eso, los docentes se tienen que preocupar por el aprendizaje, pero también los docentes se tienen que preocupar por practicar dispositivos de diferenciación, que tiene que ver con pensar en las trayectorias diferentes de aprendizajes, en la enseñanza sobre la diversidad. También un docente tiene que participar de la gestión en una institución educativa, y cuando hablamos de la gestión estamos pensando tanto en la gestión pedagógica como en la gestión institucional.
También un docente debe tratar de construir relaciones con la comunidad y con los padres, ¿verdad? Y también un docente, por último, tiene que lograr organizar e implicarse en la propia formación. El plan Roble, podríamos decir, ¿es obligatorio? ¿Es obligatorio el plan Roble en el sentido, el docente tiene que obligatoriamente participar del plan Roble? Bueno, el plan Roble tiene que tener la capacidad, y la debe tener, de convocar y remover a los docentes para sentirse parte y para sentirse protagonistas y para sentirse productores también del plan Roble. ¿Bien? Seguimos acá con... Un poquito como para articular las cuestiones que planteaba Gustavo y que plantea Elina, la idea nuestra es, en este gran paraguas del marco del Plan Roble, ¿me lo acerco? En el marco del Plan Roble, ¿qué cuestiones concretas hemos venido llevando a cabo para que dar cuentas de que el Plan Roble está siendo parte de la institución y no es como un marco que está por fuera y que nosotros transitamos, a veces nos metemos en él y otras veces salimos. Evidentemente eso en estos 2 años y medio de desarrollo del Plan Roble viene pasando, nos vamos a seguir metiendo y saliendo porque esa tensión tomada como un continuo, y bienvenida la tensión porque la cuestión no es apagar esas tensiones sino fomentarlas para poder resolver algunas cuestiones, es que elegimos junto con Elina tomar en estos minutitos que nos quedan el aula como espacio de producción de conocimiento. Y cuando tomamos el aula como espacio de producción de conocimiento en el marco del Plan Roble, obviamente que estamos considerando ahí un docente productor de saber quizás no sea para la humanidad, pero sí es para él y para la institución y para esos alumnos que están allí. Y por lo tanto, si el docente es productor de su saber, ese docente también está considerando, per se, así en acto, al alumno como productor de conocimiento. Es decir, acá hay aquello del contrato didáctico y del triángulo didáctico que traía hoy Alicia, acá lo vemos en juego y siempre está para aquellos que con el asunto de las competencias se ponen un poco nerviosos. Fíjense que acá el centro es la producción de conocimiento, es decir que utilizar ciertas competencias, capacidades, crearlas, ¿para qué? Para producir conocimiento. ¿Cómo se hace? Esa es la gran pregunta, que es la que estaban preguntando los compañeros hoy. ¿Qué hacemos? El aula afuera, el aula adentro, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se articulan estas ideas? ¿Cómo las hemos venido articulando dentro del Plan Roble en este tiempo? En particular, dependiendo del área, pero más o menos en todas se daba parecido, hay encuentros institucionales, anuales, a veces 2, 3 al año, otras veces también a partir de esos encuentros anuales hay encuentros mensuales con la totalidad docente por nivel, es decir, una reunión por nivel con preescolares, mensual, estoy hablando de algunas de las áreas, otra reunión mensual por nivel en secundaria y otra reunión mensual por nivel en primaria. Además de esas grandes reuniones para no perder los hilos conductores y que cada docente sepa por dónde va su paralelo, el otro, aquello de traer al otro pero traerlo en acto, no tenerlo como, sí, tengo que coordinar con... Estos espacios son concretos, tienen fecha, horas, días, se habla de cosas, capaz que algunas veces son más productivas y otras menos, pero es palpable. También tenemos encuentros semanales con algunos docentes en los cuales vamos instrumentando y pensando qué hacer, cómo llevar a la práctica estas cuestiones tan teóricas que hoy nos planteamos. Es decir, ¿esto es posible verlo en el accionar en las aulas del colegio? ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Cuándo discutimos de estas cosas? Bueno, en estos encuentros es que, junto con los otros, referentes y docentes, empezamos a articular algunas cosas. Para ejemplificar esas articulaciones,
elegimos dos competencias transversales, le llamamos. No sé si todo el mundo va a estar de acuerdo o no, pero es una categoría, bueno. La autonomía del alumno, porque se puede ser discutida, o sea, la pongo a discusión. Nosotros la elegimos y tenemos motivos. La autonomía del alumno, es decir, lograr aquello que se decía hoy, que el alumno sea autónomo, de decidir sobre su aprendizaje, sobre cuándo, cómo, qué cosas estoy priorizando, y esta anécdota que traía Lina sobre el asunto de la escritura en las disciplinas o las escrituras en las áreas. Con aquello de que estamos considerando acá que cada área tiene un objeto de conocimiento propio y por tener un objeto de conocimiento propio, las características de su enseñanza, de su aprendizaje, ya sea de la lectura, de la escritura, de la argumentación o de lo que sea, tiene que estar a cargo de ese espacio. Entonces, no es lo mismo escribir en lengua que escribir en matemática o escribir en ciencias sociales. No es lo mismo argumentar en ciencias sociales que argumentar en matemática o argumentar en ciencias físicas. ¿Dónde se aprende eso entonces? Y ahí era un poco lo que decía Gustavo de lo contextualizado. Las situaciones, problemas que se plantean en el aula tienen que ver con ese contexto, no es ajeno. Bien, entonces, concretizando más, haciendo más cuellito de botella, entonces, un ejemplo, en esos espacios que yo hoy les decía que compartíamos con los docentes, con muchos a veces semanalmente, con otros mensualmente, diseñamos una herramienta que le llamamos la bitácora de matemática. Voy a poner un ejemplo de matemática, obviamente. La bitácora de matemática. En principio, este instrumento, que lo consideramos una herramienta, y ahora le vamos a contar por qué esto está funcionando como herramienta y genera eso de la autonomía del alumno. La bitácora es un objeto donde alguien escribe algo y es propio del alumno. Lo elige él con sus características como él quiere. Es donde va a escribir, por eso la otra competencia. Es el maestro que, en conjunto con otros colegas, con otros docentes, diseñaron y eligieron ese instrumento ¿para qué? Para, con ayuda de una intención didáctica, con una planificación para enseñar determinado contenido, pero transversalizándolas para generar ¿qué cosa? A través de gestionar la autonomía y la escritura, elige esta herramienta. ¿Qué tiene que hacer con esta herramienta el maestro? Convocar a sus alumnos a que la utilicen. Y no es el cuaderno de clase, tiene otras características distintas, porque no es que todos copiamos simultáneamente a la vez eso que registró el maestro o que alguien registró en el pizarrón. Ahora les cuento cómo va a funcionar o cómo funciona con un ejemplo concreto. Y está convocando también al escribir a una de las funciones más importantes que tiene la escritura y que es una de las que casi no se consideran las aulas, y es la que en esos espacios de trabajo colaborativo entre referentes, directivos y docentes los ponemos a discusión. Yo diría que casi constantemente. A veces no se toma mucha conciencia, pero después uno va viendo que estos procesos de 2 años y medio, estas idas y vueltas y estas tensiones van cuajando. Y entonces la escritura en su función epistémica, para aprender, para volver a visitar lo que yo ya sé como alumno, lo que yo ya sé como docente, hacer como un proceso metacognitivo y además anotar en esa bitácora cosas que no entiendo, cosas que tengo incompletas, dibujitos que se me ocurren hacer que tienen que ver con eso que estoy aprendiendo. Entonces funciona como un diario, diríamos. Vamos a hacer un recorte y traje como ejemplo 2 recortes de bitácoras de un 4º año de este curso, del 2016. No sé si se ve muy bien. ¿La escritura se ve? No, muy poco. Se los leo rápidamente. Dice de título cuadriláteros. Y dice yo ya sé en grande 2 puntos. Y hay una escritura que ahora se las paso a leer, pero quiero contarles el contexto. Esto no es obligatorio. Después que la maestra diseñó una secuencia de actividades en conjunto con sus paralelas, con los referentes, y se fueron discutiendo ciertas acciones y reflexionando sobre la práctica de las cuestiones que iban al aula y volvían, sobre el aprendizaje, la maestra le propone que en la bitácora escriban lo que ellos ya saben de cuadriláteros. Y eso es personal, eso es una decisión autónoma del estudiante. El estudiante decide
y estos son producciones de niños de 10 años, entre 10 y 11 años, es un cuarto año, ellos, 9-10, perdón, 9-10, más a mi favor, ellos eligen qué es lo que han aprendido o creen que aprendieron hasta el momento sobre ese abordaje de objeto matemático que son los cuadriláteros en este caso. Y esta alumna dice, yo ya sé, 2 puntos, está subrayado, después habría que hacer un análisis de todas esas marcas que hay. Hoy no es el objeto, pero vale la pena analizar desde la escritura todas esas marcas porque dan pistas al maestro y en esos espacios colaborativos de formación nos dan pistas de lo que están marcando ellos como importante o lo que tienen incompleto. Nos vamos a saltear las faltas de ortografía. Dice así, que los cuadriláteros tienen diferentes criterios para clasificar. Por ejemplo, un alumno entre 9 y 10 años se da cuenta, después de haber trabajado con cuadriláteros, construido, no sé, hecho algunas cuestiones, llega a ¿qué? A decidir que hay muchos criterios para clasificarlos. Por ejemplo, los ángulos, ¿no? Y ahí nombra un montón más de clasificaciones. Dice, los vértices, y esto es lo que me voy a detener, los vértices no, porque todos los cuadriláteros tienen 4 vértices. Obvio para nosotros, pero para él que lo está aprendiendo, poderlo escribir da muestras de que la escritura le está funcionando en eso de su función epistémica, le está ayudando a aprender, está pudiendo con eso. Y no fue el maestro que le dijo escribir sobre la clasificación, fue esta alumna, comparando con otras bitácoras porque tuvimos la posibilidad de mirarlas todas, es decir, esta alumna eligió hablar sobre las clasificaciones, otro eligió hablar de otras cosas. No nos da mucho el tiempo, entonces voy a pasar a la otra. Pero es una pena, después podríamos conversar sobre, me engancho con esto. No sé si se nota, esta se nota un poquito más. Esta tiene que ver con la división, y ya te lo voy a leer, dice así, es fundamental saber bien las tablas de multiplicar de memoria para poder hacer la cuenta, se está refiriendo a la dividir, alumno de 9 años. Yo quiero preguntarles, ¿quiénes de nosotros cuando teníamos 9 años pensó que la multiplicación tenía algo que ver con la división? Poca gente, ¿no? Que las tablas nos estaban sirviendo para dividir. No es que la división y la multiplicación son cosas distintas. Bueno, acá están apareciendo relaciones que en ese aula está circulando producción de conocimiento. ¿Y cómo lo vemos? Plasmado en esto concreto. Y sigue este alumno. Dice, hay un truco. Descubrió un truco. Para él eso es una generalización, una definición. Hay un truco que es para confirmar si el resultado está bien, y es, miren los términos, multiplicar el divisor con el cociente y el resultado sumarlo con el resto. Ya nos perdimos, ¿no? Y el resultado que te da tiene que ser el cociente de la división. Acá tiene algunos errores y por eso lo trajimos y no nos interesa para que se note el proceso. Pero acá el maestro, en esos espacios colaborativos, donde va de vuelta con estas producciones, la cantidad de reflexión sobre la práctica que lo estamos dotando a partir de esas reuniones para volver al aula para seguir produciendo conocimiento. Entonces, lo importante es eso de la trama, que con las cuestiones de informática y técnica son tan rígidas todas, y yo no soy muy ducha en esto, elegí que era el que más me convencía como esquemita para sintetizar esto que nosotros le queríamos contar con Elina. Es decir, lo que importa es la trama. Quizás no están las cantidades de líneas que relacionen todo con todo porque el esquema ya viene rígido, pero nosotros le podemos dar. ¿Y qué significa eso de la importancia es la trama? Bueno, si nosotros pensando que estamos queriendo trabajar con las competencias de autonomía y escritura, diseñamos en el espacio colaborativo entre los referentes y los docentes una herramienta, que es la bitácora en matemática, para que el aula se convierta en un espacio de producción y de conocimiento. Y entonces, ¿qué estamos considerando? Y vamos al corazoncito, al alumno como productor de conocimiento. ¿Y qué tuvimos que hacer allí? Obviamente, todos movernos, los referentes, los docentes, la institución, tuvo que hacer un movimiento para que esto realmente cuaje y tenga un ejemplo concreto que lo podemos plasmar y vivenciar. Es perfectible, obviamente, pero bueno, ahí estamos en ese camino y queríamos compartir con ustedes este pedacito.
Bueno, el plan Roble en acción, corriendo, ¿no? ¿Preguntas? Una de las cosas que yo soy docente, que de las competencias me perturban, es que tienen como un trasfondo muy productivista del sistema evolutivo en el que vivimos. Es decir, el sistema se está encargando en transformar los objetivos en competencias para poder hacer más cosas y producir más. Es un poco lo que apuntaba el compañero en esa pregunta que me ha gustado. Pero ¿cómo enfrenta el colegio a la hora del diseño curricular? ¿Qué competencias elegir? ¿Cuáles son las competencias que digamos que los niños y las niñas adquieran, terminen el proceso? Porque al ser humanista, muchas de las prioridades son dentro de lo inútil, ¿no? Lo que decía Orline de lo inútil como los saberes humanísticos, ¿no? Y lo que se encarga el sistema es de decir, lo inútil no sirve para nada, ¿no? Las artes, la cultura. Entonces, ¿cómo resuelve dentro del proceso el equipo que trabaja en el plan Roble qué competencias integrar en el programa, o es algo cambiante, se va revisando? Un poco En general nos reunimos y ¿se escucha? Sí. Se decidió por áreas de conocimientos qué competencias priorizar. Cada área de conocimiento, por ejemplo, yo te puedo hablar desde la matemática, qué competencias se priorizan. Hay algunas competencias transversales, como por ejemplo la autonomía, la creatividad, la lectura y la escritura, yo diría que también es una de las competencias transversales, y cada área de conocimiento ha discutido qué competencias son las que va a priorizar. Entonces, dependiendo de esos objetos a aprender por parte del alumno y a enseñar por parte del docente que están en juego, son las competencias que se deciden. No hay un marco curricular que venga de la estructura, sino que cada área se lo da. En matemática, por ejemplo, la competencia comunicativa es fundamental. Y vos dirás, pucha, en matemática, que es solo hacer cuentas, no importa qué pasa, ¿no? Sin embargo, el trabajo con el debate en matemática, con la argumentación en matemática, con el leer y escribir en matemática, con producir generalizaciones, y estoy hablando de esto que se entienda bien, desde preescolar a sexto de bachillerato, es decir, tenemos las competencias allí como localizadas para, dentro de cada nivel etario, producir las singularidades y no por eso ponerle la tapa. Así también las otras competencias clásicas dentro de matemática, las procedimentales, las conceptuales que hablaba en cuanto a acceder a estrategias de resolución de problemas. Esto, el centro, son las competencias, pero siempre a partir de la producción de saber. Es decir, son los objetos matemáticos que están en juego allí cuando uno va a decidir. No es la competencia comunicativa de la que estamos hablando en general, y todos podemos estar de acuerdo, sino el matiz dentro de cada área, por esto que decíamos de la especificidad de el objeto de aprendizaje y el objeto de enseñanza es distinto y eso lo carga con connotaciones distintas. ¿Vos querés agregar? Voy a poner como un ejemplo igual al que puso Carla, pero para el área de sociales, porque como justo trajiste el tema de la cuestión humanista, yo me dedico al área de sociales, sí. Estoy de acuerdo contigo, digo, sobre competencias hay dos bibliotecas también, ¿no? Está todo el ámbito empresarial, digo, que obviamente no es lo que el colegio aspira, y también la escuela francesa también ha trabajado mucho sobre las competencias y nosotros como que nos inspiramos un poco más en esos autores. Voy a poner un ejemplo bien, creo que queda claro para el área de sociales. El área de sociales siempre fue mirada desde una concepción enciclopedista, ¿no? O sea, una de las cosas que caracteriza el currículum del área de sociales en el Uruguay, y creo que en Europa también pasa lo mismo, la gran cantidad de temas, ¿no? O sea, la idea de que enseñar historia, geografía, etcétera, cualquier disciplina del área de sociales, era
pasar de un tema a otro. Y cuanto más temas, más sabemos teóricamente. Bien, el área de sociales en el Plan Roble se ha propuesto pocos temas, ¿tá? Es más, 2 o 3 temas capaz en el año. Pero ese tema es una excusa para desarrollar otras cosas que son más importantes. Por ejemplo, aprender a leer y escribir en historia o aprender a leer y escribir en geografía. ¿Por qué? Porque muchas veces no es que los alumnos no sepan del tema, sino no saben cómo comunicar eso, ¿no? Cómo poner en palabras eso, ya sea desde la oralidad o la escritura. Y también por el otro tema que habló Carla de la escritura como la dimensión epistémica de la escritura como organizadora de pensamiento. Entonces, ¿qué es argumentar en historia? ¿Qué es describir? ¿Qué es explicar? Y obviamente, si yo me propongo como docente enseñar eso, no puedo dar tantos temas, ¿no? A propósito de un tema, tengo que pensar, bueno, ¿cómo voy a enseñar a escribir en ese tema? ¿Qué conceptos voy a privilegiar en la enseñanza de ese tema que después vamos a retomar con otros temas? ¿Cómo enseño que la historia y la geografía son una construcción de conocimiento? Entonces también tengo que enseñar a hacer preguntas. Enseñar a hacer preguntas es fundamental y capaz que me tengo que pasar 2 o 3 clases enseñando a hacer preguntas. Entonces, ese es nuestro enfoque por competencias. Quizás hay que aclararlo también, porque cuando uno dice enfoque por competencias, y te agradezco la pregunta, porque sirvió para aclarar de qué hablamos en el latinoamericano cuando hablamos de este enfoque por competencias. No sé si quedó... Muy bien, no sé si vamos a dar lugar a una pregunta más por un tema de tiempos. Sí. De la parte de producción de saber, autores. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las narrativas de investigación-acción, los relatos de aula, en esos espacios entre los referentes y los docentes, cuando nos ponemos a pensar en la acción después en el aula, esas cuestiones de Souto, de Freire, empiezan a aparecer al organizar esos contenidos que queremos trabajar para establecer ciertas relaciones y no solamente priorizando el trabajo con esos objetos, sino viendo cómo hacer para que las competencias que vamos eligiendo vivan allí. Como te decíamos, por ejemplo, con lo de la comunicación. En esa producción de saberes también tenemos, por ejemplo, en la parte de matemáticas, los referentes del Río de la Plata como Sadovsky, Horacio Scovich, Chemelo. Hay toda una escuela que trabaja con esa línea. Y creo que cada área de conocimiento también tiene una línea de ejemplos de autores, ¿no? Y como dije, yo me tocó hablar una cuestión muy apretada y no sirve para hablar, ya me di cuenta, así de forma sintética, me gusta explayarme, disculpen. También nos interesa mucho, creo que lo recalqué, la producción de saber que podamos hacer nosotros desde el colegio sobre esto. Nos interesa mucho eso, crear un espacio para producir saber pedagógico en el colegio. Aceptamos el desafío y creemos en eso. Eso sí, hay que hacer dispositivos adecuados y hay autores, por ejemplo, bueno, Marta Souto es una de nuestras inspiradoras, de cómo se crean en espacios de formación, de formadores, porque una cosa es la enseñanza, la enseñanza tiene que ver con el aula, ¿no? Y otra cosa es la formación no es la enseñanza. Cuando trabajamos con los docentes, no enseñamos a los docentes en el Plan Roble. Estamos en otro espacio, en el espacio de formación. El espacio de formación es una transformación que hace el sujeto sobre sí mismo. Y ahí el protagonista es el docente. Entonces, también nos proponemos nosotros, como colegio, el desafío de producir un saber pedagógico propio. Que este año, además, en el marco de los 60 años, vamos a sacar un libro sobre ello, sobre la experiencia del Plan Roble. Así que, bueno, también tenemos ese desafío. Bueno, breve. Comentario que poder ver bueno, soy psicóloga por un lado, por otro lado soy madre del colegio de una niña de segundo de este liceo.
por ende esto de psicología y educación me parece importantísimo y acercarme un poco más a quien está apuntando al plan Roble más aún. En realidad, justo ahora cuando se decían algunos de los dispositivos que se pone en juego, un ejemplo que es el dispositivo de bitácora, me pasó que en estos días me quedé muy contenta, digamos, por ver algo de lo que ustedes están planteando. Por lo pronto, en mi tránsito, no solamente educativo de primaria y secundaria, sino también en la universidad, sí se apostó, más bien que si se apostaba a la integración del saber y de la formación, casi siempre trabajábamos muy asociados, teníamos módulos, materias, y lo que recibíamos era un cúmulo de información y los espacios, por lo menos en mi disciplina, de formación circulaban por otros lados. Grupos de estudios particulares, grupos de estudios de formación más específica en la especialidad que uno elige, que bueno, que en realidad uno después se forma después de egresar de la universidad. Una de las cosas que me llamó, y bueno, y de hecho muchas veces lo que me pasaba era que tanto yo como otros compañeros y demás nos preguntábamos, ¿sabes para qué sirve esto? ¿Para qué me sirve estudiar esto? ¿Para qué me sirve saber de los cuadriláteros? Y sin embargo, quería dar el ejemplo de que una situación en la que se está trabajando integrado, historia, geografía, ¿no? Y se hacen trabajos donde se resuelven conflictos, que creo que es una competencia básica para funcionar en sociedad, en realidad se piensa y se trabaja en base a una consigna y se produce saber de conocimiento, y con la bitácora se trabaja la implicación de la producción de conocimiento. Un trabajo en grupo donde van relatando el proceso, cómo fue que llegaron cada uno desde lo colectivo y desde la singularidad que produce a generar un trabajo. Me parece una genialidad. Yo decía, nunca había visto que en segundo de liceo se pudiera trabajar desde la implicación la producción de conocimiento. Y nada, me parece que estaba bueno porque Bueno, muy bien. Muchas gracias.